Muy buenas, gusto de saludarlos a todos los jóvenes del ciclo anual San Marcos. El día de hoy vamos a trabajar el cuarto reforzamiento en lo que corresponde al curso de razonamiento matemático. Como se ha indicado, este reforzamiento tiene como objetivo complementar los temas que ya se han trabajado en el ciclo. ¿Cuáles son los objetivos? Usar adecuadamente el razonamiento lógico en la evaluación de proposiciones para poder establecer conclusiones. Desarrollar la capacidad de análisis para determinar con seguridad la ocurrencia de ciertos eventos y aplicar de manera eficiente el razonamiento deductivo en diversos casos de arreglos numéricos bajo determinadas condiciones. Tenemos este cuarto reforzamiento que consiste en problemas sobre verdades y mentiras, problemas sobre certezas y problemas con arreglos numéricos. Entonces vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. Recordando criterios que ya se han manejado con anterioridad para reforzar algunos conceptos que son importantes en la resolución de los problemas. Muy bien, vamos a analizar verdades y mentiras. En este tipo de problemas consiste en obtener conclusiones a partir de un conjunto de proposiciones, que en un primer momento se desconoce su valor de verdad y luego con la información brindada se puede deducir su veracidad o falsedad. Para eso vamos a trabajar criterios que en los problemas necesariamente se van a utilizar. En otras palabras, vamos a trabajar lo que llamaremos saberes previos. Principio de equivalencia. ¿Cuándo las proposiciones son equivalentes? Dos proposiciones son equivalentes si afirman lo mismo o se apoyan. Ambas serán verdaderas o ambas serán falsas. Ejemplo. Tenemos a Abel y tenemos a Braulio. Cada uno de ellos va a expresarse de la siguiente manera. Él me dice $1 cuesta 4 soles y Braulio dice, tienes razón, Abel. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si $1 cuesta 4 soles, él diría la verdad y como él está dando la razón, él también diría la verdad. Puede ser que no cueste 4 soles, 3 soles 80, 3 soles 70. Si él está mintiendo, como él apoya al otro, él también estaría mintiendo. Entonces, las proposiciones, cuando uno apoya al otro, o ambas son verdaderas o ambas son falsas. Esas es básicamente las características cuando las proposiciones son equivalentes. O los dos son verdaderos o los dos son falsos. Principio de contradicción. Cuando las proposiciones son contrarias. En este caso, la contradicción se va a llamar parcial cuando las proposiciones contrarias tienen diferente valor de verdad. También se da la situación en que ambas pueden ser falsas. Vamos a hacer el análisis con un ejemplo sencillo. Imaginemos que Abel nuevamente nos dice $1 cuesta 4 soles y Carlos dice $1 cuesta 3 soles 80. Ahí nos percatamos de un detalle interesante. Si $1 cuesta 4 soles y él dice la verdad, el otro necesariamente miente. Pero puede ser la opción que $1 cueste 3 soles 80. En este caso, Abel estaría mintiendo y Carlos diría la verdad. Pero hay la opción de que $1 cueste 3 soles 70, 3 soles 55. Entonces hay la opción de que ambos mientan. Entonces ahí me doy cuenta de un detalle interesante. Cuando dicen cosas distintas respecto de un mismo tema, al menos una proposición es falsa. Cuando dicen cosas distintas respecto a un mismo tema, al menos una proposición es falsa porque hay la posibilidad que los dos sean falsos. Bien, señores, vamos a continuar. Continuemos entonces con el principio de contradicción. Vamos a continuar con el principio de contradicción. ¿Cuándo decimos que se cumple este principio? Cuando las proposiciones son contradictorias. En este caso, la contradicción es total. Dos proposiciones son contradictorias si una es falsa y la otra es necesariamente verdadera. Ejemplo.
Abel dice $1 cuesta 4 soles y Dante, preste atención en esta partecita para diferenciar el otro caso, no está diciendo algo diferente a Abel. Está diciendo que Abel no dice lo correcto. Abel dice $1 cuesta 4 soles y Dante dice no, $1 no cuesta 4 soles. O sea, en otras palabras, niega lo que el otro dice. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si $1 cuesta 4 soles, él diría la verdad, este estaría mintiendo. Pero como ya sabemos, $1 puede costar 3.80. Entonces, Abel diría la verdad y al no costar 4 soles, Abel estaría mintiendo. Y al no costar 4 soles, Dante entonces diría la verdad. Ya, esa es la situación que se puede presentar también. Se reconoce porque una proposición contradice completamente a la otra. Se ha visto casos donde, por ejemplo, la otra persona, en el caso de Dante, puede decir también, Abel está mintiendo, ¿no? Abel está mintiendo. Entonces, en ese caso, pues, si le llama mentiroso, uno de ellos diría la verdad y el otro estaría mintiendo necesariamente. Estos 3 criterios van a aparecer en las preguntas. Por lo tanto, estamos reforzando esas ideas. ¿Cuáles son los criterios de resolución? Esto es fundamental e importante. Un alumno cuando resuelve este tema puede pensar que es muy complicado o muy complejo, que hay varias formas de resolver, pero vamos a trabajar básicamente, señores, 2 criterios de resolución para poder resolver este tipo de problemas. ¿Cuáles son los 2 criterios? Por contradicción y por suposición. Como la gran mayoría de problemas en este tema de verdades y mentiras se observa que hay contradicción en las proposiciones, se utiliza este método por ser un método muy rápido y directo. Pero, si el problema no presenta contradicciones de manera clara, entonces vamos a empezar a suponer, ¿no? Damos una suposición y con la información que tiene el problema, verificamos si es correcta o no. Si la proposición no es correcta porque no coincide con la información que el problema tiene, cambiamos de suposición. Por ejemplo, puedo asumir que una proposición es verdadera. Al asumir que es verdadera, los demás datos pueden ser que no cumplan. Entonces ya no sería verdadera, sino sería falsa. Esa es la estrategia de la suposición, pero eso se va a dar cuando agotemos la opción de encontrar la contradicción. ¿Por qué? Porque en el examen buscamos ser rápidos, el factor tiempo es determinante. Entonces, esa va a ser la característica cuando analicemos cada uno de estos problemas. Bien, acá por contradicción encontraremos 2 proposiciones que se contradicen en forma parcial o total. Y acá en suposición asumimos el valor de verdad que puede ser verdadero o falso de algunas proposiciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a continuar. Vamos a continuar. Esta es la primera aplicación, ¿ya? Que vamos a tener. Dice resolución por contradicción. Dice resolución por contradicción. Vamos a analizar proposiciones contradictorias. Bien, acá observamos lo siguiente. En un juego de casino gana quien saca el as de espadas de la baraja. Al final del juego se tienen las siguientes afirmaciones. Gustavo dice, Danilo ganó. Renato dice, Gustavo está mintiendo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que acá hay una contradicción total. Y digo que hay una contradicción total porque uno lo niega completamente al otro, lo ha llamado mentiroso. Y en la teoría yo ya manifesté que cuando alguien llama mentiroso al otro, definitivamente uno dice la verdad y el otro miente. No hay esa situación de que al menos uno es mentiroso y los dos pueden mentir. No. En este caso uno miente y el otro dice la verdad, la contradicción es total. Roberto dice yo saqué las de espadas y Danilo dice Renato sacó las de diamantes. Ojo que gana el que saca el as de espadas. Si hay una persona que siempre miente y los demás siempre dicen la verdad, ¿quién gana el juego? Aquí voy a observar lo siguiente. ¿Qué voy a observar? Lo que voy a observar es lo siguiente. Por favor, prestemos atención. Si hay una persona que siempre miente, esto es fundamental para mí. ¿Por qué? Porque yo,
antes de resolver el problema, yo ya estoy buscando acá unas contradicciones. Alguien dice la verdad y él miente. Pero el texto dice si hay una persona que siempre miente. Si hay una persona que siempre miente, el mentiroso tiene que estar por acá. O sea, estos de aquí necesariamente tienen que ser verdaderos. Entonces, yo no estoy resolviendo el problema, pero ya estoy intuyendo cosas, que es lo que normalmente tiene que ser un alumno que ya está dando un examen de admisión y un alumno que está, bueno, acerca a su ingreso. ¿Qué se sugiere cuando un alumno está cerca de su ingreso? ¿Cómo va razonando? El alumno que va razonando no solamente lee el problema, sino ya va interpretando la información en la medida que va leyendo, no va generando en su cerebro estrategias. Entonces, en estos reforzamientos, tenemos como objetivo de que usted esas estrategias las adquiera, ¿no? Las incorpore en sus actividades. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos son que gana el que saque la de espada y solamente uno miente, los demás dicen la verdad. Entonces, vamos a analizar básicamente, chicos, estas proposiciones. ¿Y existirá contradicción? Bueno, yo ya lo adelanté, ¿no? Yo le adelanté. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí existe la contradicción. Quiere decir que uno dice la verdad y el otro miente necesariamente. Y acá es importante que yo haga una pausa. Estamos en un reforzamiento. ¿Eso qué significa? Que en este reforzamiento usted tiene que evaluar los momentos importantes de cada problema. Este es un momento importante. ¿Por qué? Porque yo sé que uno miente y uno dice la verdad, pero no sé quién. Por lo tanto, esa información no la puedo colocar de inmediato, pero lo tengo al pendiente. Lo voy a tener. Lo voy a tener al pendiente. Entonces, señores, la contradicción es total. Alguien dice la verdad y alguien miente. Y ya usted se da cuenta que esto está separadito ya. Porque el que dice la verdad y el que miente está por acá. Quiere decir que están sobrando dos verdaderos. Y los dos verdaderos necesariamente están ahí. Y a ti te pregunta quién es el ganador. Como estas proposiciones son verdaderas, entonces en definitiva, ya con eso puedo resolver el problema. Roberto dice la verdad, gana el que saque las espadas. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos obtener ahí? Como Roberto dice la verdad, se concluye que el ganador del juego es Roberto. Y esa sería la respuesta al problema. Ahora, usted está recibiendo esta clase como reforzamiento. ¿Cuál es la sugerencia? Que usted puede hacer pausas, ¿no? Parar esto. Y usted intentarlo, ¿no? Usted intentarlo. Profesor, pero yo ya vi la solución. Claro, pero lo puedes volver a repetir, ¿no? Donde aparece la aplicación, pausa. Ya no escucha lo que digo. Tú solito intenta. ¿Ya? Si estamos en este reforzamiento es justamente para que estas dudas o dificultades que tenga un estudiante las vaya superando. Entonces tú pausa. Por ejemplo, ahorita viene la aplicación 2. ¿Qué tienes que hacer tú? Pausa. ¿No? Haces una pequeña pausa ahí. Y ya lo intentas. Te sale o no te sale, lo intentas. ¿Ya? Y luego vas a comparar con lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Y así vas a ir poco a poco mejorando. Así poco a poco vas a ir superando esas dificultades. Muy bien, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Aplicación 2. 5 compañeros de estudio tienen las edades de 18, 19, 20, 21 y 22 años. Se escucha el siguiente diálogo. Alicia dice, yo tengo 18. Blanca dice, yo soy la mayor. O sea, nos da a entender que tiene 22. Carla dice, yo tengo 20. Delia dice, yo tengo un año más que Elena. Elena dice, yo tengo 18 años. Si solo una de ellas mintió, ¿cuánto suman las edades de Alicia y Elena? Bien, chicos. Tenemos, como ya ustedes saben, que siempre resaltar algo. ¿Qué tenemos que resaltar? Que todos los problemas se resuelven cuando los datos los tenemos sumamente claros. Y ese dato donde dice solo una de ellas mintió, es un dato donde debe estar clarito para nosotros. Son 5 chicas, una miente, 4 dicen la verdad.
Entonces, vamos a empezar el análisis. Ahí es donde yo voy a pedir el apoyo de ustedes. ¿Habrá una contradicción? ¿Habrá una contradicción ahí? Por ejemplo, Alicia dice, yo tengo 18 años. Blanca dice, yo soy la mayor. Carla dice, yo tengo 20 años. Delia dice, yo tengo un año más que Elena. Y Elena dice, yo tengo 18 años. Bien, entonces, ¿qué cosa podríamos nosotros indicar? Alicia tiene 18 y acá dice, yo tengo 18 años. Ah, ahí ya me doy cuenta que estamos pues teniendo básicamente una suerte de contradicción. No puede ser que Alicia tenga 18 y Elena también tenga 18. ¿Estamos de acuerdo, cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos percatamos? Que acá hay una contradicción parcial donde puede ser que Alicia tenga 19, Elena tenga 20 y las dos pueden estar mintiendo. Entonces hay la opción de que las dos mientan. O una mienta y el otra dice la verdad. Pero definitivamente ninguna, no pueden ser las dos verdaderas. Porque solamente hay una que tiene 18. Por ese motivo las dos no pueden ser verdaderas. Las dos pueden estar mintiendo o una puede decir la verdad y la otra miente. Ahora, tú te darás cuenta y dirás, profesor, pero los datos me dicen que solamente hay una mentirosa. Entonces, con ese criterio descartamos eso. Ya, con este criterio lo descartamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al tener aquí que esta personita, uno dice la verdad y el otro está mintiendo, entonces definitivamente, los que están acá tienen que ser necesariamente verdaderos. Vuelvo a repetir, como no hay dos mentirosos, uno dice la verdad y uno miente. Como solamente hay un mentiroso, definitivamente estos son verdaderos. Y como son verdaderos, ya la resolución está cerquísima, señores. Entonces vamos a analizar qué dicen ellos. Blanca dice, yo soy la mayor. Y eso es verdad. Entonces, si Blanca es la mayor, y eso es verdad, entonces Blanca tiene 22. Carla dice, yo tengo 20 años. Y si eso es verdad, entonces Carla tiene 20 años. Acá Delia dice, yo tengo un año más que Elena. Como Delia tiene un año más que Elena, ¿eso qué significaría para nosotros? Bueno, el 22 ya está cubierto y el 20 ya está cubierto. Entonces, como el 22 lo tiene Blanca y 20 lo tiene Carla, y yo sé que es verdad que Delia es un año mayor que Elena, entonces ya pues a simple vista me doy cuenta que Delia tiene 19 y Elena tiene 18. Entonces podemos decir que Alicia va a tener definitivamente 21 años. ¿Qué pregunta el problema? ¿Cuánto suman las edades de Alicia y Elena? Entonces la suma de estas edades, ¿cuánto sería? 39. La suma de estas edades sería ¿cuánto? 39. Aquí me doy cuenta de un detalle. ¿Qué me doy cuenta? Que Alicia era la que mentía y Elena era la que decía la verdad. Ya no era necesario completar esto de aquí. Pero me percato, me doy cuenta de que sí se puede completar. Puede ser que en la pregunta del examen también me diga quién es la única que miente, ¿no? Entonces también yo puedo tener en claro esos conceptos. Bien, chicos, entonces las edades de Alicia y Elena suman 39. Esa sería la respuesta al problema. Bien, entonces hemos visto los dos casos, ¿no? Hemos visto cuando las proposiciones son contradictorias, o sea, hay contradicción total, y hemos visto cuando las proposiciones son contrarias, cuando hay contradicción parcial. ¿De acuerdo? Y hemos visto los dos casos. Nos vamos a ir a un tercer caso, que viene a ser, pues, el análisis del problema, pero en este caso, la resolución por suposición. Vamos a hacer el análisis de este problema, pero vamos a hacer la resolución por suposición. Profesor, ¿por qué vamos a hacer la resolución por suposición? Primero vamos a leer el problema, para enterarnos por qué. A ver, dice así. Sabiendo que los solteros siempre mienten y los casados siempre dicen la verdad, tres amigas afirmaron lo siguiente.
Los solteros son mentirosos y los casados dicen la verdad. Ya. Ana, Eva y Doris son casadas. Eva, Ana es soltera. Doris, Eva es soltera. Si solo una de ellas dice la verdad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Chicos, te pregunta cuál no es correcta. O sea, todas las que están ahí van a ser correctas a excepción de una. Una cosa fundamental que en este reforzamiento hay que recalcar es que se trabaja bastante la comprensión lectora. Muchas veces el problema no lo podemos resolver bien porque la comprensión lectora es una debilidad. Por lo tanto, uno de los objetivos de este tema, cuando es evaluado usted, es evaluar su capacidad de comprensión lectora, de análisis, de comprender la información que nos dan. ¿Para qué? Para hacer una adecuada toma de decisiones. Como estudiante que va a estar en la universidad, es fundamental tener esas herramientas. ¿Para qué? Para que usted pueda sobrevivir, pues. Porque va a tener que analizar textos, va a tener que resolver diferentes cursos, cada uno de ellos va a tener sus características particulares y en definitiva esas habilidades las tiene que tener. Entonces vamos a practicar y vamos a desarrollar o potenciar esas habilidades. Ya, entonces empezamos, chicos. Primero, nos piden identificar la afirmación incorrecta. Ahora, sabiendo que los solteros siempre mienten y los casados dicen la verdad, y si solamente una de ellas dice la verdad, entonces podemos decir que hay solo una persona casada y hay dos solteros. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, eso también ya es fundamental saber interpretar. Solamente hay una persona casada y dos solteros. Entonces, chicos, Ana dice, Eva y Doris son casadas. Bueno, no sé realmente si está mintiendo o diciendo la verdad. Luego dice Eva, dice, Ana es soltera. Bueno, la está llamando mentirosa, ¿no? Está llamando mentirosa. Y Doris dice, Eva es soltera. Entonces Doris la está llamando pues mentirosa, Eva. Porque los solteros mienten. Entonces yo, puede ser que no tenga tan claro, ¿no? No tenga tan claro la contradicción, como que no estoy pues observando una contradicción de manera clara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la suposición como método de resolución. Entonces vamos a analizar el primer caso. El primer caso va a ser cuando yo asumo que esta persona dice la verdad. O sea, en otra persona está casada. ¿Ya? Si yo asumo que esta persona dice la verdad, quiere decir que está casada, entonces Eva es soltera, Doris es soltera, porque estas dos tendrían que ser mentirosas. Recuérdate que solamente hay una persona que dice la verdad. Y yo estoy utilizando la suposición, estoy suponiendo que Ana dice la verdad. Todo debería coincidir, ¿sí? Ya, a ver, vamos a ver. Si ella dice la verdad, entonces ella es casada. Y cuando Ana dice Eva y Doris son casadas, entonces ya me doy cuenta que está mal esto. Profesor, esto definitivamente está mal. ¿Por qué? Porque si Ana dice Eva y Doris son casadas y dice la verdad, deberían ser pues casadas. O sea, deberían todas decir la verdad, pues, porque las casadas dicen la verdad. Y eso no es correcto, porque la información no me dice eso, no me dice que las tres dicen la verdad. Por lo tanto, mi suposición es incorrecta. Ah. Entonces, si yo le pongo a esta persona Ana verdadero, no cumple. Profesor, pero usted supuso eso, está bien, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo la certeza que no es verdadero, mi suposición me percaté yo que no está cumpliendo, por lo tanto tiene que ser falso. O ella tiene que estar mintiendo. En otras palabras, ella tiene que ser soltera. Ana es soltera. Cuando Eva dice Ana es soltera, eso es verdad. Por lo tanto, ella es casada. Y cuando Doris dice Eva es soltera, yo me doy cuenta que está mintiendo. Entonces, ella es la soltera. Y por lo tanto, chicos, me preguntan qué información es incorrecta. Ya está. Entonces, como esto está cumpliendo, vamos a hacer el análisis de las claves. Por ejemplo, Ana es soltera y Eva es casada.
Ana es soltera y Eva es casada. Eso es verdadero. Segundo, Ana y Doris son solteras. Ana y Doris son solteras. Eso también es verdad. Tercero, Eva es casada y Doris es soltera. Eva es casada y Doris soltera, también es cierto. Eva y Doris son solteras. Eva y Doris son solteras, eso es falso. Por lo tanto, ya nos damos cuenta de que es incorrecta la última afirmación. Algunos dirán, profesor, este es un reforzamiento y yo quisiera que usted me dijera si cuando me preguntan qué no es correcto, debo empezar de la A o debo empezar de la última. Bueno, quien propone los problemas, el profesor que propone los problemas va a querer que tú analices poco a poco y generalmente, no siempre va a poner las claves al final. Si tú, como estrategia de avanzar más rápido en el examen, es empezar por la parte final como una estrategia, por experiencia de que caso de este tipo generalmente está entre las últimas alternativas, lo puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? Es una estrategia que ya tú lo puedes ir manejando. ¿Ya? Pero lo importante, ¿qué cosa es? El análisis del problema. Y como usted se ha podido percatar, el problema pues se ha analizado muy bien. Es un problema interesante. No estaba tan claras las cosas, así es que hemos utilizado la suposición y creo que ahora el problema sí está muy bien resuelto. Bien, chicos, hemos finalizado lo que es la resolución por suposición y hemos finalizado lo que es la parte de verdades y mentiras. Ahora, como siguiente punto, porque estamos en un reforzamiento de 3 temas, vamos a trabajar lo que corresponde a los problemas sobre certezas. Entonces, vamos a hacer problemas de certezas. En este tipo de problemas se busca obtener con el menor número de elementos una cierta cantidad pedida, con toda seguridad. Se reconoce este tipo de problemas por 3 palabras básicas que generalmente se encuentran presentes en la formulación de las preguntas. Primero, ¿qué es extraer al azar? ¿Qué se entiende como mínimo? ¿Qué es con seguridad? Vamos a responder cada una de estas preguntas. Extraer al azar quiere decir es obtener algo de forma fortuita, no programada. Por ejemplo, si yo voy a sacar en una caja, ¿no? Medias, ¿no? Medias, que puedo tener medias de colores. Entonces yo voy a empezar a extraer, básicamente, señores, sin mirar, ¿no? Lo primero que yo encuentro. Si en una cesta hay plátanos y manzanas, yo puedo distinguir por las formas qué es un plátano, qué es una manzana. Pero si te dicen extraer al azar, quiere decir que vas a extraer lo primero que tú encuentres. Ese es al azar, porque si tú empiezas a escoger, ya no es al azar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es sin considerar los sentidos. ¿Ya? Como mínimo, significa que vas a obtener lo deseado, sin excederte, con lo justo y necesario. Porque muchos dirán, profe, para yo sacar un caramelo de una caja donde hay 10 caramelos, 5 de fresa, 3 de limón, 2 de naranja, yo quiero un caramelo de limón, ya pues saco todos, ¿no? Y es seguro ya, seguro de que al sacar todos tengo uno de limón. Sí, pero no sería lo mínimo, porque se evalúa tu capacidad para poder desarrollar un problema de manera eficiente. No es eficiente sacar todo. Entonces, por eso te dice mínimo, para que tú saques lo justo y necesario, sin excedernos. Y finalmente, ¿qué significa con seguridad? Bueno, la palabra seguridad es el conocimiento claro de que algo va a suceder donde no hay temor a equivocarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de certezas, hablamos de seguridad. ¿Qué es la seguridad? Obtener algo sin temor a equivocarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo debo dar una respuesta segura sin error. Para eso necesito también estrategias, ¿no? Estrategias. Cada tema se requiere estrategias. Cada tema requiere estrategias. ¿Está bien? Cada tema va a requerir estrategias. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Cuántas esferas debo extraer al azar como mínimo para tener la seguridad de tener una esfera de color azul? Mira, qué interesante. ¿Cuántas esferas debo extraer al azar como mínimo para tener con seguridad una esfera de color azul?
Profesor, pero supuestamente nosotros no debemos ver nada. Usted tiene que tapar esto, nada debemos ver. Ya, nada estamos viendo. Ya, no vemos nada, todo está tapado. Nada vemos. Bueno, el problema me debe decir, ¿no? ¿Cuántas esferas hay de cada tipo? Yo quiero una de color azul. ¿Cuántas debo sacar como mínimo para tener una de color azul? Yo me doy cuenta que aquí hay muchas azules. Solo hay una roja. Entonces tú dirás, profesor, saque solamente uno, pues. Saque uno y es de color azul. Si la probabilidad, si la probabilidad de que salga azul es grande, porque hay más azules, entonces con una será azul. Sí, y acá vamos a darnos cuenta de lo que estoy hablando yo. Yo estoy hablando de probabilidad. Profesor, ¿cómo es eso? Muchas veces en los colegios se enseña, cuando uno ya va egresando, se enseña el tema de probabilidades. Y cuando el alumno ya está en la academia preparándose, reconoce algunos de los problemas con criterios que ya ha visto antes acerca del tema de probabilidades y empieza a confundir las cosas. Piensa que certeza, probabilidad es lo mismo, y no es así. ¿Ya? La probabilidad es básicamente el análisis de situaciones en las cuales matemáticamente podemos predecir y dar una respuesta de forma numérica, ¿no? Pero no damos una respuesta segura. Es probable. El nombre lo dice, ¿no? Probable, ¿no? Altamente probable que salga azul, pero no es seguro. Entonces, ya desde sí, en este reforzamiento, eso debe quedar clarísimo. A ver, pensemos, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Pensemos. Tú dirás, profesor, saquemos un azul, y es la respuesta ya. Si yo quiero sacar al azar como mínimo, como dice como mínimo, azul, y esa es la respuesta, sí. Es cierto, ¿ah? Mira, por favor, presta atención, es cierto. En el problema dice como mínimo. Y como yo quiero de color azul, y hay muchos azules, algunos dirán, profe, uno. Está bien, ¿no? Puede ser mínimo uno. Pero acá hay una palabra que cuando tú discutas con un compañero, una compañera, en este tema de certeza, se entres en un debate, porque eso puede pasar, ¿no? Los chicos se juntan, resuelven problemas y están debatiendo. Entonces, porque ya justo ayer que he dictado, una alumna me llama con un compañero y justo era el tema de certeza, ¿no? Y ellos también tenían sus ideas, ¿no? Y ellos estaban debatiendo. Algunos decían una cantidad, otro decía el otro, otra cantidad, pero acá hay una palabra importante, que con eso tú vas a ganar un debate. ¿Cuál es la palabra? Con uno es seguro que me salga de color azul. Entonces, cuando tú analizas este problema de certezas y tú te preguntas a ti mismo, ¿es seguro? Te vas a dar cuenta que con uno no es seguro, porque puede ser rojo. Ahí está el secreto de estos problemas, que yo quiero algo con seguridad. Profesor, entonces, no es seguro porque puede salir rojo, claro. Puede ser rojo. Ah, entonces uno no es seguro, ¿no? Profe, y si extraemos dos, ahí sí, porque nos damos cuenta que en el peor de los casos, el primero que me sale es rojo. Y como los demás ya son azules, el otro necesariamente será con azul. Azul, entonces necesariamente podemos decir que con dos sí seguro. Profesor, pero yo también puedo sacar tres, un rojo, azul y azul. Sí, pero ya no sería lo mínimo. Profe, pero sería ya más seguro, pero no es lo mínimo, pues. Y te pide lo mínimo. Entonces la cantidad mínima segura es dos esferas. Hay algo que siempre le digo a mis estudiantes. Cuando yo le digo, imagínate que te vas a encontrar con un compañero, ¿no? Al mediodía en una determinada estación del tren, línea 1, y quedas con él un domingo, por ejemplo, al mediodía, ¿no? Te va a alcanzar unos libros, materiales, y él dice, bueno, a las 12 te espero. Si tú eres una persona inteligente y sabes que este amigo 12:05, 12:10 se va, y tú estás interesado en ese libro que él tiene, entonces tienes que tú, para llegar a esa hora, a las 12, tienes que, para llegar con seguridad a las 12, tienes que ponerte en el peor de los casos. Que haya tráfico, porque puede suceder, que de repente estén desviando la ruta,
¿no? Entonces el policía pasa una marcha, lo que sea, y eso va a generar que no llegues a las 12. Puede ser que no tengas de repente sencillo y te estés demorando, o no tengas tu tarjeta pues recargada, te dejas hacer cola. O sea, tienes que ponerte en situaciones contrarias a tus deseos. ¿Para qué? Para llegar a obtener lo que tú deseas, que es llegar a las 12 con seguridad. Entonces, en estos problemas, para yo obtener algo seguro, debo de ponerme en el peor de los casos. Esa es básicamente la sugerencia, ¿no? Este es el mensaje de esta primera lámina. Ponerme en el peor de los casos para que sin discusión obtenga una respuesta segura. Entonces, vamos a practicar esto. Vamos a practicar esto. Acá dice criterios y estrategias de resolución. Apliquemos la estrategia en el siguiente ejemplo. Bien, aquí es donde el estudiante tiene que hacer pausa, porque estás tú recibiendo este reforzamiento y tú tienes que entender este análisis. Yo no voy a hacer pausa. Yo voy a hablar, hablar, hablar hasta terminar lo que tengo que terminar, que son estos materiales y explicarlos. Pero acá tú tienes que hacer pausa, ¿por qué? Porque tienes que evaluar lo que ya has aprendido, ¿no? Entonces, recordar tus estrategias y luego ya conmigo complementarlas y reforzarlas. Ya, entonces, haz tu pausa, intenta resolver el problema, tienes 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que tú desees. Yo voy a resolverlo de inmediato. En un ánfora se tiene 6 esferas rojas, 8 azules y 5 verdes. ¿Cuántas que se tendrán que extraer al azar como mínimo para obtener con certeza 2 esferas del mismo color? Primer paso, entender que nos piden con seguridad. Yo quiero 2 esferas del mismo color. Profesor, ¿eso qué significa? Significa que las dos pueden ser rojas. ¿O qué significa? Que las dos pueden ser azules. ¿O qué significa? Que las dos pueden ser verdes. Yo quiero 2 del mismo color. O las 2 rojas, o las 2 azules, a los verdes. No importa si son rojas, azules y verdes. Lo que me importa es que las 2 sean rojas, que las 2 sean azules, o las 2 sean verdes. Eso es lo que yo quiero. Miren, chicos, por experiencia, les voy indicando que cuando uno aprende estos temas, la parte más difícil para el alumno es entender la pregunta. Y si nosotros no entendemos la pregunta, no podemos avanzar. Tenemos que entender la pregunta. Te pones a pensar, a pensar, a pensar. Tienes que entender la pregunta sí o sí. Entender la pregunta. Cuando la pregunta está clara, tu cerebro va a generar qué cosa, estrategias de cómo resolverla. Pero si tu pregunta no está clara, tu cerebro igual va a buscar estrategias, pero las estrategias no van a ser las adecuadas y no te va a salir la clave correcta. Entonces ese es paso 1, entender lo que nos pide con seguridad. 2 del mismo color, ya expliqué qué significa eso. Paso 2, para que sea seguro, nos debemos ponernos en el peor de los casos. ¿Y qué es el peor de los casos? Situaciones contrarias a mis deseos. Si yo quiero del mismo color, escúchame bien, por favor. Si yo quiero del mismo color, acá dice clarito, yo quiero del mismo color, ¿cuál sería lo contrario a esos deseos? Que yo quiero del mismo color. ¿Cuál es lo contrario? Profe, diferente. Así es. Entonces, en el peor de los casos, no te va a salir el mismo color, sino te va a salir de diferente color. Sacas una roja, una azul y una verde. Ah. Profesor, yo quería sacar las 8 azules. Algunos alumnos tienen esa idea, sacar las 8 azules. Y si tú sacas las 8 azules, hace rato ya tienes 2 del mismo color, ¿para qué sigues sacando más? Entonces, a tener cuidado en esa parte. Entonces, traemos diferentes colores. Saco una roja, yo quiero azul, no me sale, perdón, saco una roja, yo quiero roja, para que hayan 2 del mismo color y me sale azul. Yo quiero roja o azul y me sale verde. Entonces, con 3 no cumple la condición, pero falta que saque una más. Como me pide extraer la cantidad justa y necesaria, paso número 3, falta que saque una más. Esa puede ser roja, azul o verde, yo no lo sé, pero sea el color que sea con las demás, tendríamos ya 2 del mismo color. O sea que las extracciones, ¿cuánto tendrían que ser? 4.
La cantidad mínima y segura es de 4 esferas. Y esa es la respuesta al problema. Bien. Algunos alumnos dirán, profesor, yo he hecho una buena teoría con mi profesor, he estado resolviendo muy bien. Este problema es muy básico. Quiero algunas preguntas más interesantes. Vamos entonces a avanzar. Vamos a avanzar. Recordemos que las preguntas de examen de admisión, las preguntas de certezas, tenemos que conocerlas, tenemos que revisar. En la Academia Duni tenemos pues en el intranet resolución de preguntas de examen de San Marcos pasados, ¿no? Ahí usted tiene que verificar e ir analizando. Ir analizando, ¿por qué? Porque de esa manera va a complementar su aprendizaje. Aplicación 4. Se tiene 4 automóviles y 3 llaves, de las cuales 2 abren la puerta de 2 de ellos. Y la otra no abre ninguna puerta. ¿Cuántas veces, como mínimo, se tendrá que probar al azar las llaves para saber con seguridad a qué automóvil corresponde cada uno? Bien, para empezar son 4 autos. Y para empezar son 3 llaves. ¿Ya? 4 autos y son 3 llaves. Pero el texto, hubiera sido bonito que sean 4 llaves y que cada uno abra o le corresponda a un carro, ¿no? Cada uno le corresponde un carro. Eso sería bonito. Pero el problema tiene estas características. Tú tienes que adaptarte al problema. Tú tienes de repente una estructura mental, pero hay que adaptarnos. ¿Qué significa adaptarnos? Los datos. Hay una llave que no abre ningún carro. Te pregunta cuántas veces se tiene que probar para poder saber con seguridad a qué automóvil corresponde cada una de las otras 2 llaves. O sea, y hay 2 llaves que sí van a abrir y quiero saber qué llave le corresponde a qué carro. ¿Estamos de acuerdo? Yo me acuerdo en mi juventud que hace muchos años, o no tanto pienso, había en la televisión determinados concursos, ¿no? Antiguamente, sí, hace muchos años atrás, donde los programas a veces regalaban carros, pero los carros tenían candados, ¿no? O tenías que abrir la puerta del carro y te probabas con las llaves, probabas, y si se pasaba el tiempo ya no ganabas el carro, ¿no? Era una cosa desesperante. Entonces probabas. Es algo similar, es algo similar. Entonces, para entender los problemas, a veces tú tienes que imaginarlo, relacionarlo con cosas que has visto. ¿Para qué? Para que tu cerebro, esta información o estos problemas que se resuelven, te dan un significado. ¿Ya? Aprendizaje significativo. Buscar cosas pasadas con las cuales tú lo recuerdas. Entonces, esta información no es información vacía. Y hay algo que has visto, hay alguna relación que has visto. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, yo me doy cuenta de que en el peor de los casos, intento con una llave. Por ejemplo, esta de acá, intento, ¿ya? Intento abrir, ¿no? Intento abrir esta de aquí, intento y no abre. Intento y no abre. Intento y no abre. Profe, pero puede ser que abra este carro, ¿sí? Puede ser. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero no lo sabré hasta intentarlo. Ah, claro. Y estás en el peor de los casos. Y en el peor de los casos no abre ninguna, porque esta es la que no abre ninguna de ellos. Ah, qué mala suerte. Muy mala suerte. Entonces las otras sí van a abrirse, ¿o no? Claro. Podemos nosotros decir que esta no abre ninguna de ellas, pero las demás sí van a abrir, claro que sí. Ya, entonces, chicos, ¿cómo sería luego? Bueno, en el peor de los casos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Intento y no abre. Intento, no abre. Qué mala suerte, ¿ves? El peor de los casos. Intento, no abre. Pero acá ya no voy a intentar ya. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la puerta esté abierta. Yo solamente quiero saber qué llave corresponde a cada carro. Ah, entonces definitivamente, señores, eso lo sabré haciendo 3 intentos. Si este no abre, no abre y no abre, definitivamente pues va a abrir el rojo. Ya no tengo que meter la llave aquí a la chapa de la puerta de este carro para poder saberlo. Eso ya lo sé. Y finalmente, señores, están aquí. No abre, no abre.
Entonces, como sé que la segunda le corresponde al rojo, ya no tengo que intentar. Esta tiene que ser del amarillo, en el peor de los casos. Por lo tanto, ¿cuántos intentos he hecho? He hecho 9 intentos. Y esa es la respuesta 9. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Primero, que la primera llave no haga ninguna. La otra, intentas con todas menos con una. Y la otra, bueno, sabiendo que la última, o la primera en este caso, le corresponde a una de ellas, entonces esta solamente necesita 2 intentos en el peor de los casos. Bien, chicos, hasta ahí está interesante este problema. Vamos a analizar una aplicación más, la aplicación 5. Nos dice si hay 178 personas, cuántas deben llegar como mínimo para tener 3 con la misma fecha de cumpleaños. Creo que estos problemas son ya problemas típicos. ¿Cómo es eso, profesor? Si yo quiero 3 con la misma fecha de cumpleaños, ¿cuál sería la situación contraria? Que no vengan con la misma fecha, sino sean de fechas diferentes. Claro. Entonces, lo contrario, ¿cuál sería? Lo contrario sería de que, para empezar, todas sean fechas diferentes. Y tú sabes que existen 366 fechas distintas de cumpleaños. Qué importante, ¿eh? Qué importante es esto. Me parece importante resaltarlo, ¿ya? Esto es fundamental, fundamental. Existen 366 fechas distintas de cumpleaños. Ah. Entonces, como yo quiero 3 con la misma fecha de cumpleaños, van a venir 366 personas en el peor de los casos. ¿Ya? Viene 366. 1, 2, 3. Vienen 366. Y todas son de diferente fecha de cumpleaños. Tendría que venir una más para que hayan 2 con la misma fecha de cumpleaños. Pero yo no quiero 2. Yo quiero 3 con la misma fecha de cumpleaños. Yo quiero 3. Así quiero yo. Ya, ¿cuál sería el peor de los casos? Que venga una y que sea 1 de enero, venga otra y sea 2 de enero, o sea, se repite. Uy, profe, qué mala suerte. O sea, 366 dos veces, sí. Y el siguiente que venga, si es del 3 de enero, ya habrían 3 con la misma fecha de cumpleaños. Entonces, señores, el peor de los casos es que hayan 2 de cada una de las fechas de cumpleaños. 366 por 2 y se le suma luego 1. Y habrán ya 3 con la misma fecha de cumpleaños. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 733 personas. Pero ya tengo 178. Por lo tanto, me preguntan cuántas tienen que llegar. ¿Cuántas tienen que llegar? La diferencia, pues. ¿Y cuánto es eso? 555. Bien, señores. Hasta aquí estamos ya bastante, pues, predispuestos al análisis ya de estos problemas, bastante, creo que claros, ¿sí? En las estrategias de cómo se resuelven estos problemas. Vamos ya a pasar a otro tema, ¿sí? Cerramos el tema de certezas, ya hemos visto las estrategias y vamos a lo que corresponde o lo que llamaremos arreglos numéricos. En estos problemas consiste en ubicar, colocar o distribuir sobre un esquema gráfico un conjunto de números. Generalmente estos números no se van a repetir, teniendo en cuenta las condiciones establecidas. Por ejemplo, acá me pide colocar los números del 1 al 5, de tal manera que cada una de las líneas sume 9. Entonces, si a ti te pide colocar los números del 1 al 5, de tal manera que cada una de estas dos filas, ¿no? Esta fila y de esta columnita sume 9, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Podemos tantear, eso es cierto, se puede tantear, pero, señores, vamos a analizar cómo está la animación y sobre todo vamos a, por favor, considerar mucho las sugerencias que nos brindan. Primero, debemos tener en claro la condición del problema y los números que se van a distribuir. O sea, primero debemos saber quiénes son los que intervienen y qué es el problema lo que me piden, ¿no? Cuáles son las restricciones, todo eso. La condición es que la suma de los números ubicados en cada línea sume 9. Ya, estos son los números. El criterio de resolución puede ser variado. Va a depender de las condiciones que nos brinde el problema y de las que nos solicite hallar. O sea, en líneas generales hay varios casos. Cada caso va a tener una estrategia. Eso es lo que hoy día vamos a reforzar. Por ejemplo, estamos viendo que el conjunto de números a distribuir son del 1 al 5.
tenemos ya este esquema. Y la pregunta es, para que sume 9, ¿qué debería pasar? Profe, yo me doy cuenta que esto suma 6. Y me doy cuenta que esto suma 6. Por lo tanto, este 3 debería ir al centro. Y en un lado estaría el 5 y el 1, y en otro lado estaría el 2 y el 4. Y ya la suma te da 9. La suma te da 9. Profesor, ¿y qué hubiera pasado si me pedía otra suma? Bueno, a ver, analicemos. ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, si yo sumo acá, este es 7, este es 7. El centro iría acá y la suma sería 8. A ver, ¿qué otra cosa más? Mira, esto de acá suma 5. Esto de acá suma 5. El del centro hubiera sido este de acá y la suma hubiera sido 10. Entonces, hay 3 casos. En esta situación hay 3 casos. ¿Ya? Hay 3 casos. Te puede pedir la suma máxima, ¿no? En este caso, la suma máxima es cuando el mayor va al centro. Te puede pedir la suma mínima, cuando el menor está al centro. O te puede pedir la que no es ni mínima ni máxima, que en este caso, como hemos visto, suma 9. Ya está. A modo de introducción, este ejemplito está sencillo y aceptable. A modo de introducción está aceptable. Ahora, vamos a analizar este problema. Este problema es sumamente conocido e importante. Me dice que los números que se colocan son del 1 al 12, que cada lado debe sumar 30, y me pide cuánto suman los vértices. Como hemos dicho al inicio, primero hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones del problema y cuál es el conjunto de números que intervienen. En este caso, señores, es del 1 al 12. Profesor, ¿cuánto suma todos estos números del 1 al 12? Lo podemos obtener. ¿Por qué quiero sumar? Porque cada lado suma 30. Entonces acá puede entrar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, ¿cuánto suman todos estos números? Bueno, es básicamente la fórmula de los números naturales, ¿no? Sería 1 más 2 más 3 hasta el 12, 12 por 3 entre 2. Es una fórmula. 12 entre 2 es 6, 6 por 3 es 78. La suma de todos los números que ahí intervienen ahí es 78. Tenlo presente, no he puesto los números porque no sé el orden, pero sé que todos los números que están ahí suman 78. Eso ya lo hemos visto ahí. Ahora, el dato que me dice que cada lado vale 30. Ah, este otro lado también va a valer 30. Y le he puesto estos puntitos que representan los números que se colocan, ¿no? Porque no sé qué números son. Profesor, ¿por qué no le pone variables? Porque pondría muchas variables. Y en el examen, pues, tengo que ser rápido. Es una estrategia. Entonces, acá, como usted se da cuenta, pongo todos los puntitos y esto también es 30. Acá pongo todos los puntitos y esto también es 30. Entonces, yo me doy cuenta que los 4 lados, si yo sumo los 4 lados, es 120. Y aquí es donde el alumno va a desarrollar una capacidad que es la observación. El alumno tiene que ser observador, tiene que mirar qué está pasando ahí, por qué 78, por qué sale 120. Entonces, cuando tú observas los puntitos, ¿qué te das cuenta tú? Que sale 78 porque ningún cuadradito está repitiendo puntos. Pero yo luego digo, ¿y qué pasa? Mira, me doy cuenta yo, digo así. Ah, profe, pero este está repitiendo. Este está repitiendo. Aquí también repite y aquí también repite. Ahí es donde yo me doy cuenta de que estas esquinitas se están repitiendo. Entonces yo no sería 78 ya. Porque a las esquinitas repetirse, es por eso que genera este 120. Entonces las esquinitas van a generar esa diferencia. Entonces tú dirás, profe, no diga más. 78 para 120 es 42. Entonces esas esquinitas deben sumar 42. Y es justamente lo que el problema te pide. Entonces, el problema ya está resuelto. Sale 42. Pero el asunto es darle una formalidad. Vamos a darle una formalidad. Y esa formalidad, ¿cómo la vamos a dar? Porque esto está animado. Entonces, usted va a trabajar con el criterio que ahorita vamos a enseñar. Del gráfico decimos que al sumar 30, 30, 30, 4 veces, es todos los números más los vértices que se repiten.
Entonces acá sería 78 más los vértices que se repiten. Es decir, los vértices que se repiten, ¿cuánto va a ser? 42. Y esa es la respuesta. Entonces está bien sencillo. Si fuera un triángulo, sumo los tres lados, que sumarían lo mismo, asumiendo que suman lo mismo 19, 19, 19, suponiendo. Y al final sería la suma de todos los números. Los tres lados sería la suma de todos los números más las esquinas que se repiten. Los cuatro lados son la suma de todos los números más las esquinas que se repiten. Ese finalmente pues va a ser la sugerencia, va a ser la idea. Bien chicos, vamos a pasar a la preguntita número 7. Vamos a la aplicación número 7. ¿Sí? Pasamos a la 7. Acá me dice coloquemos los números del 1 al 9. Pero acá ya no me dice que cada lado suma 30. Me dice que cada lado tiene un valor S. Entonces es diferente al caso anterior. Pero digo, profe, pero si acá pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la suma del número del 1 hasta el 9 es 9 por 10 entre 2. 9 por 10 es 90. Entre 2, 45. Todos los números que están ahí suman 45. Pero te está preguntando cuánto vale ese. Ya. En primer lugar, vamos a ver cómo sería este problema. Lo hay que leerlo con calma, ¿ya? Los números que se colocan son del 1 al 9, de modo que la suma de cada línea de 3 sea S. Te pide el valor de S. Ya, entonces, chicos, hay que saber cuántas veces se suma eso, ¿ya? Vamos a saber cuántas veces se suma eso. Ya hemos visto que los números son del 1 al 9, ya sé que la suma es 9 por 10 entre 2, eso es 45. Ahora vamos a ver cómo sería eso. Esta línea de 3 casillas circulares debe darme S. Esta línea de 3 casillas circulares también debe darme S. Entonces yo me doy cuenta que aquí en esta línea y esta línea, esto es compartida por ambos, ¿no? Si yo le pongo puntitos, por ejemplo, para que esto quede claro, si yo le pongo un puntito y un puntito, y al otro también le pongo un puntito y un puntito, yo me doy cuenta que este se está repitiendo. Ese es justamente lo que nos quiere decir la animación ahí. ¿Ya? Entonces, si usted se da cuenta, acá se repite. Y si este vale S, aquí también estoy repitiendo yo. Si aquí vale S, aquí también repito y aquí también repito. Hasta ahí tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? Aquí también vale S, también estaré repitiendo. Entonces ya me di cuenta que acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este se cuenta dos veces. Acá también, acá también, acá. Todos se cuentan dos veces. Chicos, si solamente fuera una vez, sería 45. Pero no es una vez. Cada uno tiene dos veces. Entonces sería 45 por 2, claro. Sería 45 por 2. ¿Por qué? Porque completando todo es 45. O sea, 6S tendría que ser 90, ¿no? Claro. Entonces 6S tendría que ser dos veces cada uno de ellos. O sea, 2 veces 1, 2 veces 2 veces 3 sería 90. Pues. 6S es 90, pasa el 6 a dividir y la respuesta es que el valor de ese es 15. Entonces el problema estaba interesante, sí, porque no había pues vértices que aparecen más veces que lo demás, ¿no? Todos aparecen la misma cantidad de veces. Y en cierta medida el problema se hace más sencillo. A ver, ¿cómo hubiera de repente hecho un alumno, ¿no? Un alumno, un cachimbo. Un alumnito, un cachimbo podría haber hecho así. Primero, esto es S. Luego esto es S. Van 2. Luego acá es S también. Van 3. Aquí es S también. Van 4. Aquí es S también. Van 5. Y aquí es S también. Van 6. Entonces 6S es la suma de todos los números del 1 al 9, que es 45.
pero cada uno aparece 2 veces. 90, ese es 90 entre 6. Y 90 entre 6, ¿cuánto es? Es 15. Y se acabó. Entonces, eso también es válido. No hay ni un problema. Eso también es válido. No hay ni un problema. Y complementa lo que estamos viendo. ¿Ya? Porque todos los estudiantes tienen diferentes formas o estrategias de aprender. Bien, señores, vamos a pasar a esta aplicación. Dice arreglos con condiciones de sumas y productos dados. En este caso vamos a hacer el análisis. Los números que intervienen son del 1 al 10. Pero en este caso me dice que, vamos a leer con calma, se distribuyen los números del 1 al 10, de modo que los números que están sobre cada línea, ubicados en las casillas conectadas por dicha línea, de modo que el número que está sobre cada línea indica la suma de los números ubicados en las casillas conectadas por cada línea. O 7 es 5, quiere decir que la suma de ellos es 5. 7 es 13, la suma de ellos es 13. 7 es 14, la suma de ellos es 14. Ahí es la suma de los números ubicados en las casillas sombreadas. En primer lugar, son los números del 1 al 10, ¿no? ¿Qué números me van a sumar del 1 al 10? Bueno, puede ser 1, 4, perdón, 1, 5, o puede ser 2, 4. Ya está. A ver, vamos a intentar con uno de ellos, ¿ya? Vamos a intentar con uno de ellos. Sí, intentemos. Imaginemos, por ejemplo, que acá pones el 2 y acá está el 4. Profe, acá sería 11, para que la suma sea 15, pero no hay 11 más. Y si lo pones el 2 acá, peor. Entonces ya me doy cuenta que no cumple. Pero son dos casos. Entonces el otro caso definitivamente es 1 y 5. En ese orden. En ese orden. Porque si acá es 15 y él es 5, acá tiene que ser 10. Acá es 4. Acá es 3. Acá es 1 más, para que sea 9, 8. Entonces acá sería 7 para que sea 15. 8 más 3 es 11. 3 para que llegue a 5 es 2. 1 acá sería 6. Y 5 para que sea 14 es 9. Te pide la suma de los números ubicados en las casillas sombreadas. 7 más 2 más 4. Esa suma, ¿cuánto tendría que ser? Esa suma es 13. Entonces, interesante, sumamente interesante. ¿Estamos de acuerdo? Sumamente interesante. El problema está bastante, pues, entretenido, ¿no? Pude de repente por acá también haber analizado, ¿no? 1 con 4, ¿no? También hubiéramos empezado por ahí. Hay diferentes formas de resolver. Esta es una propuesta. Bien, señores, vamos a analizar arreglos con otras condiciones. Ya estamos finalizando esta primera parte teórica. Dice así. Distribuir los números del 1 al 8 en las casillas mostradas de tal manera que dos números consecutivos no sean vecinos. ¿Ya? Ni por vértice ni por lado. La pregunta es hallar A más B. Bien, señores. En primer lugar, ¿cómo podríamos resolver este problema? No pueden ser vecinos, dice, números consecutivos. Si, por ejemplo, acá coloco el 6, por ejemplo, no en esta zona de tiene más contacto con los demás, si acá lo coloco el 6, el 5 tendría que estar acá. Porque no pueden ser vecinos dos números consecutivos. Y si el 5 está ahí, no puede ser vecino con el 7. Y en cualquier lugar va a tener que estar el 7. Se hace el problema imposible. O sea, tú no puedes poner aquí, en esta posición, tú no puedes poner aquí a nadie que tenga problemas con 2. ¿Por qué? Porque el 6 es consecutivo con el 5 y con el 7. Si tú solucionas tu problema con el 5, pero no con el 7, tiene que estar por acá y no se puede. Entonces, cuando no hay experiencia, se va intentando y no se puede. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a buscar una estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia sería? ¿Qué conviene que vaya al centro? Porque el 6 no podría ir, pero tampoco el 5, ¿sí o no? Porque tendría la misma dificultad. Tiene dos que son consecutivos. Entonces, ya analizando el problema, me doy cuenta que esta casilla solo tiene una casilla que no es su vecino.
Entonces, ¿qué conviene? Conviene colocar, pues, con la que no es su vecino. Aquí y aquí, ¿no? A estos conviene colocarlas. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser que tiene un solo vecino? Un solo vecino. ¿Quién podría ser? Ah, el 1 y el 8. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señor, señorita, caballeros, ya tenemos esa opción. Ya tenemos esa opción. Acá podemos colocar el 1, ¿cierto? ¿No? Ya, acá estaría el 2. Ya, y ya tenemos un ordenamiento posible. Acá tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6. Y ese sería el valor de... Acá hay que hacer una pequeña observación, una pequeña corrección aquí, en esta partecita, porque el 8 tiene que estar acá arribita. ¿Ya? Esa es la pequeña observación que hay que nosotros tener en cuenta. Entonces el 1 y el 8 están aquí, y por lo tanto, este sería una solución posible. Como ya te has percatado, el 2 no puede estar con el 3, entonces el 3 tendría que estar acá. El 3 no está con el 4, entonces tendrá que estar con el 5. Aquí el 7 está, no puede estar acá el 6, aquí tendrá que estar el 6 con el 4. Y cumple con todas las condiciones del problema, cumple con todas las condiciones. Por lo tanto, el valor de A más B sería 2 más 7, en este caso sería 9. Y esa es la respuesta al problema. Esa es la respuesta al problema. Entonces el problema está sumamente interesante. El problema está bastante, pues, entretenido, ¿no? Está muy, muy interesante, está entretenido. Y vamos a ya con esto dar por finalizado nuestro marco teórico. ¿Ya? El material está diseñado para tener teoría y problemas en este reforzamiento. Entonces, ya de por sí hemos terminado nuestro marco teórico. ¿Ya? Entonces, señores, lo que correspondería sería luego hacer las preguntas de la dirigida. ¿Ya? Entonces, eso lo veremos en otra oportunidad. ¿Ya? De esta parte finalizamos en esta actividad, chicos, que es la teoría del día de hoy. ¿Ya? Muchas gracias. Permiso. Nos estaremos viendo en la otra secuencia.